feliz, feliz. Tenía rato de no subir un video, pero de nuevo estoy aquí feliz de compartir contigo. En esta ocasión, de hecho, lo que voy a hacer es una serie de videos que hablan del mismo tema, que es un tema que me apasiona mucho y que creo que es súper importante, y es el tema de la efectividad de los métodos naturales. Como te comentaba, lo que voy a hacer es una serie de diferentes videos porque es un tema súper amplio y que creo que hay que ir abordando desde diferentes puntos de vista, y espero te interesen y que los escuches todos para ver a lo que me refiero cuando hablo del tema de la efectividad de los métodos naturales. La primera eh, el primer tema del que me gustaría hablar acerca de la efectividad es enfocarnos en qué es efectividad, porque si bien parece obvio, es un tema que hay que entender realmente. Entonces, bueno, quiero compartirte un poco acerca de qué se trata la efectividad desde un punto de vista general, y luego en siguientes videos vamos a ir hablando de números, acerca de la efectividad de métodos naturales, de qué cosas tenemos que tomar en cuenta, etcétera. Aquí voy a hacer un spoiler. Obviamente la respuesta a la pregunta que si los métodos naturales modernos son efectivos, pues la respuesta es que sí. Esto no debe ser sorpresa para ti si sigues mis videos y sabes que soy instructora de métodos naturales. Los métodos naturales son muy efectivos, no solo son efectivos, son muy efectivos, pero para entender esto y para entender por qué a veces escuchamos lo opuesto, pues es que vamos a ir hablando por diferentes videos. Entonces, bueno, ¿qué es efectividad? O cuando hablamos nosotros de efectividad de métodos naturales, pues ¿a qué me refiero, a qué nos referimos? ¿Qué hay que entender? Primero, que hay diferentes índices, hay diferentes maneras de llegar a un número, digamos, a que te digan este método es tan efectivo o el otro. Los dos índices o los dos tipos de estudio más comunes, y que probablemente has escuchado si te interesa este tema, uno de ellos y quizá el más conocido es el índice Pearl. Y el índice Pearl pues es el más común para reportar los índices de efectividad de los diferentes métodos de control de la fertilidad, sean métodos hormonales o no hormonales. Saca sus índices de qué tan efectivo es, tiene su propia manera de trabajarlo, su propio enfoque. Hay otro método que es el método de análisis de la tabla de vida, que tiene un enfoque diferente. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué es importante? Pues porque primero, si vamos a comparar un método con el otro, pues es importante ver quién nos está dando ese número, qué tipo de índice, porque si tomamos números de índices diferentes, pues definitivamente no son comparables unos métodos con los otros. Que hay que entender que un índice como el índice Pearl nos va a arrojar un número, nos va a decir este método es X efectivo y nos va a arrojar un número, es tan efectivo y nos pone un número. Pero hay que entender qué hay detrás de ese número. ¿Por qué? Porque no todos los estudios son iguales. Hay estudios que se basan, por ejemplo, en la cantidad de mujeres que se embarazaron usando un método. Entonces te van a decir 3% de mujeres se embarazaron, te va a dar un 3. Hay otros estudios que hacen lo contrario, se basan en la cantidad de mujeres que no se embarazaron usando el método. Entonces a lo mejor te va a decir este método es 80% efectivo. Si te fijas, o sea, son números muy diferentes, y si vemos un 80 y un 3 podemos decir ¿qué es esto? Pero por supuesto que están enfocándose en diferentes cosas, en cuántas se embarazaron y cuántas no se embarazaron. Pero es mucho más profundo que eso además, porque algunos métodos tienen un índice, te arrojan un índice, algunos estudios te arrojan un índice basado más bien, por ejemplo, en el número de ciclos estudiados. Estudiamos a mujeres durante 12 ciclos. Otros se basan en el número de parejas estudiadas. Te dicen estudiamos 150 parejas. Otras se basan en algo que se llama años mujer. Años mujer es un término que se refiere al número de mujeres que se embarazan en un año. Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, 100 años mujer, se refiere a cuántas mujeres de 100 se embarazaron en un año. A eso se refiere años mujer, a un cierto número de mujeres,
por un año. Entonces hay estudios que te van a decir hubo X tasa de embarazo en 100 años mujer. Porque 100 años mujer se puede escuchar como que son 100 años y obviamente no es un estudio de 100 años. También hay que tomar en cuenta cosas como, por ejemplo, si el estudio es un estudio retrospectivo, o sea, es decir, de algo que ya sucedió, se analiza después cuántas mujeres se embarazaron usando este método el año anterior, por ejemplo, o si es un estudio prospectivo, que estos tienden a ser un poco más controlados, más estrictos, porque le piden a la pareja que definan su intención de embarazarse antes de cada ciclo. Por ejemplo, o le pueden preguntar a una pareja, ¿tienes intención de embarazarte en los próximos 6 ciclos? Y la pareja va a decir sí o no. Entonces ya eso se compara con lo que realmente sucedió, si la pareja se embarazó o no, utilizando dicho método que se está estudiando. Como te fijas, hay muchas cosas que tomar en cuenta, entonces no hay que dejarse llevar tan fácil por un número, hay que ver un poquito más de qué es lo que nos está diciendo ese estudio. Por otro lado, el tema de la efectividad es un tema bien complejo porque está involucrado el factor humano, o sea, estamos hablando de comportamiento humano. Y cuando hablamos de efectividad tenemos que tomar en cuenta que existen dos tipos de efectividad. Está el uso perfecto del método y el uso real del método. Y cuando tú veas un índice como el índice Pearl, generalmente de cada método te van a arrojar dos índices, el uso perfecto y el uso real. ¿A qué se refiere esto? El uso perfecto, que también se le conoce como efectividad teórica o efectividad perfecta, se refiere a qué tan efectivo es un método cuando es usado perfectamente, o sea, es usado completamente de manera correcta, se están siguiendo las reglas que tiene ese método, se está usando tal como debe ser. Ese sería el uso perfecto. Por otro lado está el uso real, o también llamado la efectividad práctica, que toma en cuenta pues cómo tiende a usarse ese método, toma en cuenta se me olvidó tomar la pastilla, toma en cuenta no seguí esta regla, toma en cuenta entendí mal cómo se usaba el método, falta de motivación, toma en cuenta la posibilidad de que la pareja tenga una actitud de bueno, quizá no pase nada. Todo esto se toma en cuenta en el uso real. Entonces, generalmente cuando tú comparas la efectividad perfecta contra la efectividad real de un método, tiende a ser pues la efectividad real más baja. Ahora, esto por supuesto que puede cambiar y de hecho cambia bastante dependiendo del método del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues hay métodos que requieren muy poca intervención humana. Por ejemplo, dentro de los métodos hormonales, la inyección, pues la mujer no tiene nada más que hacer que ir a inyectarse y recordar cuándo le toca la siguiente inyección. Realmente entonces el factor humano es muy bajo y la diferencia entre el uso perfecto y el uso real pues prácticamente no existe. Lo mismo sucede, por ejemplo, si el método anticonceptivo del que estamos hablando es el dispositivo intrauterino. Lo que necesita la mujer es ir a que se lo inserten y luego pues nada más observar que no suceda lo que le sucede a algunas mujeres, que el útero expulsa el dispositivo porque no le gustó. Entonces básicamente es eso, y recordar cuándo es momento de retirarlo y cambiarlo por uno nuevo, que es en años. Entonces ahí el uso real no cambia mucho del uso perfecto. Hay métodos más intermedios, vamos a decir, por ejemplo, la pastilla, pues la mujer tiene que recordar tomar la pastilla y de hecho se sugiere que sea ojalá a la misma hora. Entonces hay obviamente ya más factor humano. Por ejemplo, si hablamos de los preservativos, pues hay muchísimo factor humano y de hecho cuando se estudia el factor humano de los preservativos se toma en cuenta el hecho de que a la pareja diga nos cuidamos con un preservativo pero hoy se nos olvidó, olvidamos poner el preservativo, no, lo puso mal, no solo el se rompió, se toma en cuenta desde el olvidamos el preservativo. ¿Y por qué es importante tomar esto en cuenta cuando hablamos de los métodos naturales? Pues porque en los métodos naturales el factor humano es
enorme. En los métodos naturales hay mucho involucramiento humano, hay mucha, en otras palabras, responsabilidad del usuario. Definitivamente los métodos naturales son muy efectivos, ya vamos a hablar de números en el siguiente video, pero pues son métodos en los que el usuario tiene mucha responsabilidad. Funcionan muy bien, pero sí la persona pues se hace responsable del método. Y en este sentido hay que ser súper franco. Yo obviamente soy muy enamorada de los métodos naturales, pero estoy consciente de que no son para cualquier persona y puede que haya alguien que diga, yo la verdad no tengo ni tiempo, ni cabeza, ni me interesa, no, yo no quiero que haya nada en mis manos. Y pues definitivamente entonces en esos casos un método natural pues no es para esa persona. Ahora cuando hablo de que los métodos naturales pues hay involucramiento humano, pues se refiere a que en los métodos naturales los métodos modernos al menos la mujer necesita observar sus signos de fertilidad, llevar un registro, o sea, ella tiene que hacer cosas, de hecho, es como casi el opuesto, tiene que hacer cosas todos los días. 5 minutos no es mucho, puede que parezca que es como todo el tiempo estar pensando en eso, se dedican algunos minutos al día, pero definitivamente pues hay más factores que intervienen y eso hay que tomar en cuenta. Entonces el uso perfecto de los métodos naturales, algunos de ellos es altísimo, ya lo vamos a ver. El uso real pues puede ser mucho más bajo, sin embargo la buena noticia es que está en ti, que el método si lo aprendes bien, si lo usas bien, si estás motivada, te puede funcionar con una efectividad altísima. Depende de ti, de qué uso real le estás dando. Hacerte responsable, aprender bien, ya vamos a hablar de todo esto, seguir las reglas, estar motivada. Si crees que eso no va a ser problema para ti, que vas a aprender bien, que vas a tener guía, la guía de una instructora, que está súper motivada, que no te importa dedicarle unos minutos al día a tu cuerpo, entonces puedes estar tranquila porque te puedes acercar a la efectividad perfecta. La palabra perfecta no es para asustarnos, no quiere decir que no podemos llegar a tener una efectividad perfecta de un método, se puede, o sea, no quiere decir una efectividad así imposible. Se refiere a que simple y sencillamente, pues en los métodos naturales se refiere a aprender bien, seguir las reglas, observar nuestros signos de fertilidad diariamente, o sea, hacer las cosas como se deben hacer. Y bueno, otro tema importante que hay que entender cuando hablamos de la efectividad relacionada a los métodos naturales, y esto es para mí uno de los temas más importantes, es que generalmente los índices de efectividad arrojan un número de efectividad de los métodos naturales, pero es en vez de arrojar un número por un método específicamente, agrupan a todos los métodos naturales y sacan un índice de ello. Y eso es un error enorme. ¿Por qué? Porque dentro de los métodos naturales hay mucha variedad y definitivamente no son iguales. Cuando yo estoy hablando de que son muy efectivos, me refiero a los métodos naturales modernos. Uno de los más grandes problemas aquí es que se incluye dentro de los métodos naturales un método natural pues antiguo y no muy efectivo, que es el método de ritmo, también conocido como el método de calendario. El método de ritmo ya se sabe que se necesita que la mujer sea muy regular y que además este método se basa prediciendo lo que va a pasar, predice más bien que puede pasar en este en este ciclo basándose en lo que pasó en los ciclos anteriores. Entonces es un método que es predictivo, no es que realmente esté observando lo que está pasando hoy. Y bueno, que además no toma en cuenta la posibilidad de que la mujer tenga un ciclo extraño, que el estrés le afecte, que algo pase en su vida, que le cambie el ciclo, lo cual es pues bastante común, sobre todo en la vida actual. Y este método pues tiende a tener una efectividad mucho más baja y se incluye dentro del índice. Generalmente ponen los métodos naturales funcionan tanto y es un índice que es erróneo porque no estamos hablando de ningún método, estamos hablando de cualquier método natural y pues ahí pueden caber muchas cosas.
Entonces, tomar eso en cuenta y cuando queramos ver cuánto funciona un método, buscar la efectividad específica de ese método. Por ejemplo, del método que yo más recomiendo, que es el método sintotérmico. Y bueno, finalmente, como para concluir este video, comentar que no te detenga si escuchas números falsos, si escuchas por ahí, no, los métodos naturales no funcionan. A veces viene incluso esta frase de nuestros médicos, no vayas por ahí, no funcionan los métodos naturales de personas, de lo que sea. Es muy común escuchar eso, generalmente es desinformación. Ya sea que viene de no tomar en cuenta que los métodos naturales actuales no son el método de ritmo, que tienen otra efectividad, hay mucho tabú, hay mucha desinformación relacionada a todo esto. Entonces, si tú decides que los métodos naturales no son para ti, está bien, es bastante válido, pero que no te detenga el creer que no son efectivos. O sea, si decides que no son para ti, que no sea porque crees que no son efectivos, porque los métodos actuales son bien efectivos, como el método sintotérmico, el método de ovulación, son muy muy efectivos, pero como siempre y como ya vamos a hablar en otro video, hay que aprenderlos bien y para eso es indispensable tener la guía de una instructora. Así que bueno, espero esto te ayude a entender un poco más el tema de la efectividad, de las cosas que se deben de tomar en cuenta. Y bueno, en el siguiente video ya vamos a estar hablando de números asociados al método sintotérmico y a otros métodos naturales y qué efectividad arrojan estos índices de los que estuvimos hablando. Si tienes alguna duda, puedes dejarme un comentario y puedes leer más también acerca del método sintotérmico en mi página métodosintotérmico.com. Nos vemos muy pronto. Les mando un beso y que tengan felices ciclos.